Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sal y Luz en esta edición que hoy vamos a compartir con la Delegación de Apostolado Seglar. Hoy para hablar del papel de los consiliarios en las diferentes realidades y movimientos que están presentes en nuestra Archidiócesis de Toledo, que participan de la pastoral de la Archidiócesis de Toledo. ¿Y por qué tratamos este tema? Pues porque el próximo 13 de marzo, bajo el título Vocación laical y parroquia evangelizadora, se va a celebrar el Encuentro Diocesano de Sacerdotes, promovido desde la Delegación de Apostolado Seglar y en coordinación con la Vicaría para el Clero. Y precisamente esto es lo que nos va a ocupar en la primera parte del programa. Tenemos que, para ello, saludar a don Álvaro García Paniagua, vicario para el Clero. Don Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y a Isaac Martín, al que saludamos a través de los medios, por videoconferencia le tenemos, delegado de Apostolado Seglar. Isaac, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar destacando, el próximo 13 de marzo tendrá lugar ese encuentro de sacerdotes, de conciliarios, pero vamos a situar también, Isaac, este encuentro, que no es la primera vez que se hace, y que, por ejemplo, fue una de las actividades que ya quedó pendiente el año pasado con el tema de la pandemia, ¿no? Efectivamente, el año pasado, con la declaración del estado de alarma, tuvimos que suspender todas las actividades que teníamos programadas. Esta era una de las que estaba prevista para el mes de marzo y, bueno, pues ello nos obligó a prescindir, pero gracias a Dios pues hemos querido recuperarla en esta ocasión por medios electrónicos. Efectivamente, esta no es una iniciativa, digamos, novedosa, sino que ya venimos desarrollándola desde hace bastantes años. Originariamente surgió como consecuencia de la inquietud de promover encuentros entre aquellos sacerdotes que estaban acompañando a grupos de seglares, particularmente los que ejercían la función de conciliarios de movimientos y asociaciones. Y poco a poco fue evolucionando hasta que, pues de la mano de don Álvaro, le dimos una nueva visión para que no se limitara única y exclusivamente a conciliarios, sino que se abrieran en realidad a todos los sacerdotes que están acompañando a grupos de seglares. De tal modo que este es el cuarto año que convocamos la iniciativa. Hemos reflexionado en años anteriores precisamente sobre la importancia del acompañamiento, sobre la importancia de la parroquia y de la integración de los movimientos en ella, y también el último encuentro que tuvo lugar hace 2 años, pues en el contexto del precongreso de laicos, de la fase precongresual, pues estuvimos hablando precisamente del congreso y de la vocación laical. Y en esta ocasión, como fruto del congreso y en este contexto, pues queremos volver sobre este tema y bueno, pues seguir reflexionando sobre todo sobre la idea de la vocación laical y la necesidad del acompañamiento por parte de los sacerdotes a los seglares para que descubramos aquello a lo que verdaderamente estamos llamados. Uh-huh. Don Álvaro, háblenos de la importancia y del sentido de estos encuentros. Se han celebrado 3, si no he entendido mal a Isaac. El año pasado quedaba pendiente con motivo de todo el confinamiento. Pero ¿por qué son importantes? Porque la diócesis ya tiene experiencia de ellos. Sí, tal y como ha dicho Isaac, pues vimos la necesidad de trabajar juntos, porque en definitiva, pues cuando el sacerdote con los laicos y los laicos con el sacerdote trabajan juntos, pues siempre el fruto es mayor, ¿no? Y se llega a más gente y se obtienen mejores resultados. Entonces, desde hace ya, como él ha dicho, 4 años, pensamos en hacerlo juntos y en abrirlo a todos los sacerdotes, porque es cierto que, aunque hay un grupo de sacerdotes que son conciliarios y que tienen una tarea más específica de acompañar un movimiento a un grupo, también es cierto que la mayoría de los sacerdotes tienen que acompañar a grupos, aunque no tengan una organización como tal, pero sí son grupos que están en la parroquia. Y además pensando también en que algunos de los sacerdotes que ahora no se dedican expresamente a esa tarea, en un futuro puedan hacerlo. Entonces, en el tema de la Vicaría para el Clero, en la formación a los sacerdotes, se vio muy necesario que se hiciese este encuentro, que se estuviese abierto a todos los sacerdotes para que todos sigan formándose en este punto, porque un día les puede tocar trabajar de una manera directa, o incluso los que lo están haciendo ya, pues que sea un medio para seguir formándose y trabajar, ¿no? Además, fijaos que esto está dentro de lo que es el trabajo que está haciendo la Vicaría para el Clero, de poner algunos encuentros, algunos temas de formación de actualidad. Entonces ahora, pues este año, que es más actual, ¿no? que después del Congreso de Laicos que hemos tenido, pues organizar también un encuentro de este tipo que nos ayude a recordar, actualizar y a relanzar, ¿no? todo lo que hemos vivido.
Claro, usted lo ha dicho, se me ocurre la siguiente idea, ¿qué sacerdote no acompaña? Claro, claro. Porque en realidad, bueno, unos pueden tener, ¿no?, ese título, entre comillas, de conciliarios, pero no entiendo el papel de ningún sacerdote sin el acompañamiento, ¿no, Isaac? Sí, es más, yo añadiría a tu pregunta que comparto, ¿qué seglar que no ha descubierto, que ha descubierto de realmente su vocación, no lo ha hecho gracias al acompañamiento de un Ujú. sacerdote? Evidentemente forma parte de la misión sustancial de un Sí. sacerdote el acompañar a las personas, ¿no?, en todo tipo, pues, de necesidades, de situaciones, porque esta es parte de su vocación, ¿no? Pero desde mi perspectiva laical y pensando incluso en mi propia experiencia, pues yo tengo que dar muchas gracias a Dios y a muy buenos sacerdotes que han pasado y están acompañándome a lo largo de mi vida y que son los que me han hecho, junto con, por supuesto, otras personas, pero ellos también descubrir aquello a lo que estoy llamado. Por tanto, no solo hay que verlo como una parte de la misión del sacerdote, sino que los seglares hemos de comprender que necesitamos de ese acompañamiento y que hemos de pedirlo. Ujú. Claro, es Don que Álvaro. sí, el sacerdote, como tú decías, a veces algunos tienen una misión concreta de acompañamiento, ¿no? Si te nombran director espiritual del seminario, pues evidentemente Sí. tu tarea específica y más concreta es esa, ¿no? O si te nombran conciliario, pues es cierto, ¿no? Tienes que velar, ofrecerte, rezar, acompañar, formar a ese grupo, estar disponible para lo que necesiten. Pero fíjate que la tarea normal, cotidiana de un sacerdote está siempre a la escucha. Muchas veces en la confesión, bueno, las personas que se confiesan, muchas veces el sacerdote de alguna manera también acompaña, Nos está acompañando. orienta, da un consejo, tal. Luego, cantidad de personas que hablan con un sacerdote de sus quehaceres diarios, de sus dificultades que encuentran en su trabajo, en su matrimonio, con los niños o con lo que sea, ¿no? Surgen muchas cosas. Y el sacerdote, pues escucha, ilumina su vida a la luz del Evangelio, da una palabra, en definitiva es eso. Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, de una manera o de otra, pues todos los sacerdotes realizan esa tarea, ¿no? Claro, de ahí que estén llamados, ¿no?, todos a participar de este próximo encuentro, que no se ciña solo a los conciliarios. Bueno, para participar del próximo 13 de marzo, tanto la Delegación de Apostolado Seglar como la Vicaría para el Clero habéis firmado una carta conjunta en la que, bueno, habláis de que este ha sido un año en el que se han redefinido prioridades, se han modificado planes y se ha vivido la fe en una situación de grave dificultad. Y yo me planteo, estamos aquí hablando del papel del sacerdote, del acompañamiento. ¿Cuál ha sido el papel de los sacerdotes, por ejemplo, de la Archidiócesis de Toledo, que usted conoce perfectamente, don Álvaro, en medio de esta situación? ¿Cuál ha sido el papel de un sacerdote que no ha podido acompañar como ya le gustaría o como venía haciendo? Claro, claro. Bueno, una vez que empieza la pandemia, pues como que todo se da la vuelta, ¿no? Empiezan nosotros pues encuentros que teníamos organizados a suspenderlos, Sí. pero enseguida la segunda fase es ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? A mí me parece que los sacerdotes, y que además muchas veces no sale en las noticias, no es algo que sea especialmente relevante, diríamos, a nivel de conocimiento público, pero sin embargo, yo que he tenido la oportunidad de hablar con los sacerdotes durante la pandemia, pues se las han ingeniado para hacer una tarea de acompañamiento muy bonita, muy bonita. ¿Cómo lo han hecho? Pues dependiendo de cada caso. Por ejemplo, el tema del teléfono. O sea, el sacerdote pues, ha tenido que utilizar mucho el teléfono, especialmente con los feligreses de su parroquia. Gente de la parroquia, gente que lo estaba pasando mal por las circunstancias, por la enfermedad, pues a través del teléfono se ha acompañado muchísimo, ¿no? Incluso, como sabéis, en la diócesis, pues se formó este proyecto, ¿no? Estoy contigo, Sí. en el que pues, casi 100 sacerdotes estaban disponibles para acompañar a las personas. Yo, por ejemplo, destacaría muchísimo la labor de los sacerdotes, por ejemplo, en los hospitales, Sí. o en las residencias de ancianos, que ahí ha sido presencial. En primera fila. En primera fila. Y que a mí, vamos, algunos de los sacerdotes, por ejemplo, que están en hospitales, me han contado algunas anécdotas preciosas de gente que a lo mejor ha fallecido o no ha fallecido, pero que en esos últimos momentos la ayuda espiritual de un sacerdote que te enseña y que te acompaña en ese último momento a ver tu vida desde Dios,
a ver todo lo que ha sido tu vida desde Dios y prepararte para ese encuentro con el Señor, pues es que eso es increíble, ¿no? Entonces, los sacerdotes están disponibles para escuchar, para entregar su vida, para poner un poco de luz, de presencia del amor de Dios en las distintas situaciones, sean las que sean. Isaac, el próximo encuentro, el 13 de marzo, bajo el título Vocación Laical y Parroquia Evangelizadora, nos has contado antes un poco el sentido, ¿no?, de este tema. Háblanos de los detalles, de cómo participar de él, de dónde tenemos que inscribirnos y una de las cuestiones más importantes, ¿por qué este ponente, que es el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Barcelona? Bueno, el porqué del ponente, yo creo que todos los que tuvimos la dicha de participar en el Congreso de Laicos lo sabemos. Él fue una de las personas que impartió la ponencia final. Diría más bien que compartió, porque fue una ponencia no elaborada por una mano o por dos manos, sino realmente por todos los congresistas, junto con Ana Medina, periodista. Y bueno, pues es alguien que conoce muy bien lo que supusieron los trabajos previos del Congreso de Laicos y sobre todo los retos y desafíos que se derivan de este Congreso, ¿no? En su ponencia él expuso muchas de las claves junto con Ana Medina de esta fase en la que ahora estamos y luego además tiene experiencia como pastor. No es simplemente una persona pues, que ha compartido una serie de ideas ante un núcleo de personas, sino que, bueno, de otras personas, sino que realmente pues él como pastor en la Archidiócesis de Barcelona, obispo auxiliar, pues tiene mucho que aportar a través de su propia experiencia, ¿no? Y de esto se trata, de, al hilo del Congreso de Laicos, compartir su experiencia con este título gráfico que describe los contenidos, ¿no?, acerca de la vocación laical en el contexto de una parroquia evangelizadora. Él durante el Congreso dijo una frase que fue muy aplaudida y que yo creo que ha quedado en la memoria de todos, ¿no?, y es la de que nos necesitamos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos los miembros del pueblo de Dios nos necesitamos. Si queremos ser iglesia en salida, si queremos ser parroquia evangelizadora, nos necesitamos, y ahí también los seglares tenemos un papel fundamental y los sacerdotes están llamados a ayudarnos a descubrirlo. De esto se va a reflexionar, lo vamos a hacer a través de Zoom el día 13 a las 5 de la tarde y para poder participar simplemente basta con inscribirse, ya nos están llegando inscripciones a través del correo de la Delegación de Apostolado Seglar, apostoladoSeglar@architoledo.org, y en respuesta al mismo pues enviaremos el enlace. Va a ser una sesión yo creo que muy dinámica, nos va a acompañar y va a presidir don Francisco, nuestro arzobispo, que será quien abra, y sobre todo muy testimonial. Yo creo que es una oportunidad también excelente para compartir inquietudes, reflexiones con el ponente, porque después de su intervención pues también habrá un tiempo para el coloquio. Por tanto, bueno, pues sí que agradecemos, ¿no?, esta inquietud que está suscitando y hacemos este llamamiento a que los sacerdotes de la Archidiócesis, todos los sacerdotes, en la medida de sus posibilidades, claro, pues puedan participar en este encuentro, que también está abierto a seglares, particularmente a presidentes y responsables de movimientos y asociaciones, pero Eso también te iba a los decir, seglares. es una de las novedades, ¿no?, pero abierto a todos los laicos. Eso es, sí que hemos querido abrirlo. Normalmente los encuentros anteriores han estado abiertos a los presidentes de los movimientos, que trabajan mano a mano con los conciliarios, pero desde el momento en que es un encuentro de sacerdotes, abierto por tanto a todos los hermanos sacerdotes de la Archidiócesis, pues vimos que también sería importante que todos aquellos seglares que están llevando a cabo también alguna función de animación de grupo o alguna responsabilidad en la parroquia, pues puedan participar, porque también es para ellos, ¿no? Vocación laical y parroquia evangelizadora es un título que hace que esté abierto a cualquier persona que pueda resultar interesada en ello. Estupendo. Bueno, pues abierto a todos. En esta ocasión, el próximo 13 de marzo, ese encuentro para sacerdotes, conciliarios, en el que estará presente también el obispo auxiliar de Barcelona. ¿Es importante la formación para un sacerdote respecto al tema del acompañamiento del que estamos tratando hoy, don Álvaro? Porque Isaac insiste mucho en el tema de la formación de los laicos, ¿no? Desde la Delegación de Apostolado Seglar se insiste mucho, pero yo no sé si, como decía antes él, como parte de su misión sustancial está la de acompañamiento. Una vez que ya salen del seminario podemos dar por hecho que todos están llamados y que todos están formados en acompañamiento, ¿o no? ¿O desde la Vicaría para el Clero también están ofreciendo diferentes encuentros, diferentes momentos a lo largo del año para que sigan formándose? Sí, bueno, el seminario pues evidentemente ayuda muchísimo, ¿no?, al seminarista para ir adquiriendo lo que necesita para realizar su ministerio sacerdotal, ¿no? Pero evidentemente no puede darlo todo.
porque además el ministerio sacerdotal se va desarrollando a lo largo de la vida del sacerdote. Entonces, en distintos puntos, como en este caso que estamos hablando, que es el acompañamiento, la dirección espiritual, pues yo veo que hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado, evidentemente la formación a la que tú haces referencia, ¿no? Y al igual que los laicos necesitan formarse de una manera continua, permanente, pues el sacerdote también necesita esa formación permanente. De hecho, esa es una tarea que en primer lugar compete al propio sacerdote. Y el propio sacerdote tiene que ser consciente de que al igual que tiene que cuidar su vida espiritual y tiene que cuidar su trato de amistad con Dios a través de la oración, de los ejercicios espirituales, los retiros, etc., pues también tiene que cuidar su formación personal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la diócesis, como madre, pues procura cuidar especialmente a sus sacerdotes y también a los laicos, y entonces ofrece algunos medios para facilitar pues ese cuidado de la vida espiritual y esa formación permanente. Y luego otro aspecto muy importante también es la experiencia, es decir, el sacerdote que va teniendo pues una experiencia parroquial, va teniendo una experiencia de tener grupos de jóvenes, es decir, la misma experiencia te va dando también unas armas que te hacen pues también ir conociendo, ¿no? Cómo actúa el espíritu, cómo son las personas, te va ayudando a conocer la realidad de cada persona y a ver también normalmente qué es lo que ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda? Nosotros en concreto en la diócesis, también con apostolado seglar, con juventud, con familia y vida, pues el año pasado organizamos una escuela de acompañamiento y dirección espiritual. Pero fíjate que estaba abierta no solamente a sacerdotes, ¿verdad, Isaac?, sino que quisimos que estuviese abierta también a los laicos. O sea, de hecho, están participando también. A los laicos presidentes, entiendo, de movimientos o no, en general. En general. ¿Por qué es esto así, no? Bueno, de hecho empezamos, y además con mucha fuerza, en enero del año pasado, de manera presencial. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Porque estaba programada desde enero hasta junio, eran 5 sesiones, pero resulta que la segunda era el 29 de febrero, que coincidió con la entrada del señor arzobispo. Es verdad, con la toma de posesión. Sí. Tuvimos que, diríamos, ponerla para otra fecha, pero luego enseguida empezó la pandemia. Bien, entonces en ese momento ya no se hizo. Lo que se ha hecho ahora es retomarlo, desde noviembre lo hemos retomado, y hemos tenido una sesión en noviembre, otra en diciembre, otra la hemos tenido en enero, y precisamente el sábado que viene, el día 6 de marzo, tenemos la última, que es muy interesante porque además es cómo matrimonios acompañan a otros matrimonios. ¿Por qué? Pues porque esta tarea de acompañamiento no solamente la pueden hacer los sacerdotes, sino que también, de hecho, muchas veces hay laicos que hacen esta tarea. Pues cuántas veces un matrimonio que es cristiano, que es católico, que tiene una experiencia muy bonita en su vida de matrimonio en relación con Dios, y habla con otros matrimonios amigos, les habla de su experiencia. A lo mejor ese matrimonio que todavía no conoce la Iglesia no habla con un sacerdote, pero sí habla con el matrimonio. Y el matrimonio le va orientando, le va diciendo, hasta que, bueno, pues luego le lleva a un sacerdote. Y así con los jóvenes. De hecho, hoy en día es importantísimo esta charla que estamos viendo de cómo es la vocación del laico y cómo nos necesitamos para que una parroquia sea evangelizadora. No es una tarea del sacerdote solo, no es una tarea de si hay un grupo de vida religiosa, ¿no? Sino que es de todos. Y para que sea de todos, el laico tiene que ser consciente de su vocación y que está llamado a dar testimonio y hablar de su experiencia vital. Y cuando un laico vive su vocación, como decía Isaac, y habla de su experiencia religiosa, ya en cierta manera está ayudando al otro. Está empezando a dar los primeros pasos, ¿no? de ese acompañamiento. Isaac, no sé si quieres apuntar algo más. Sí, que no en vano, uno de los itinerarios del Congreso de Laicos que se va a trabajar en los próximos años es precisamente acompañamiento, ¿no? Y no es por casualidad. El Papa Francisco está insistiendo muchísimo en esta idea, ¿no? En la necesidad de acompañar, y desde luego, como decía don Álvaro muy bien, pues es una labor propia de los sacerdotes, pero no exclusiva. Los seglares también en nuestro día a día, pues cuando, bueno, pues en contacto con las personas con las que compartimos nuestra vida, en el ámbito del trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos, o incluso otras personas que, por la razón que fuere, pues al final nos encontramos con ellas, hacemos una labor de acompañamiento cuando surge esa inquietud, esa conversación, ese diálogo, que se va prolongando en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que todos nosotros, incluso de manera inconsciente, tenemos esta experiencia
de, como decía don Álvaro, compartir nuestra fe con naturalidad y ayudar a otras personas, bueno, pues ya no solo en el seguimiento de Jesucristo, sino sencillamente en su día a día, ¿no? Que es algo que luego les puede ayudar, evidentemente, a encontrarse con él, ¿no? Pero esta labor de acompañamiento, digamos que forma parte también de nuestra vocación laical y de la misión que tenemos encomendada como pueblo de Dios. Bueno, resumiendo esas dos fechas, me ha parecido entenderle el 6 de marzo. ¿Quiere apuntar algo? Sí. No, nada, es que en relación con lo que estamos hablando ahora era simplemente resaltar de nuevo, claro, la importancia de la formación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acompañamos a otras personas, sacerdotes, sí, pero también laicos, bueno, cuanto mejor formación tengamos y más vida espiritual tengamos, mejor podremos ayudar. Porque si no, a veces, sin darnos cuenta, pues también, bueno, podemos meter la pata, ¿no? Pues sí, porque no sabemos, porque nos faltan datos, porque por muchas cosas, ¿no? Entonces, es como decir, no hay que tener miedo. O sea, el problema es que a veces pasa a los sacerdotes que dicen, no, yo prefiero no ser director espiritual por si meto la pata. Y le pasa a muchos laicos el decir, yo prefiero no involucrarme mucho en la parroquia o en la catequesis o en no sé qué por si meto la pata. Yo creo que hay que romper un poco eso, ¿no? Y decir, no, lo que tengo que hacer es vivir con alegría mi condición, mi vocación y formarme bien y bueno, y también a veces se mete la pata porque todos nos equivocamos, pero eso nos sirva para aprender más, para formarnos mejor y para estar disponibles para lo que el Señor nos pida, ¿no? Bueno, yo le pedí antes, en resumen. En resumen, sí. ¿En la próxima sesión de la Escuela de Acompañamiento y Dirección Espiritual? Sí, pues va a ser el día 6 de marzo, sábado, y va a haber una charla en la que va a participar pues, un matrimonio que está acostumbrado, que tiene esta experiencia de acompañar, ¿no? Que son José Luis y Magui, sí, que ya son conocidos también en nuestra... Sí, sí, exactamente. Y entonces ellos van a hablar un poco de este tema. Y luego después, pues más o menos una hora, y luego después habrá también un tiempo pues, de preguntas, ¿no? ¿Toda la información en la página web, en las parroquias, donde...? Sí, yo eso se lo voy a enviar el lunes, se lo voy a enviar a los sacerdotes, y luego también, como al principio hubo bastantes laicos que se apuntaron a la escuela de acompañamiento, también les mandamos un recordatorio. Y luego Isaac, que se lo paso yo también, como él tiene muchos contactos con laicos, él también lo reenvía a los laicos para que puedan participar, ¿no? Estupendo. ¿Y el encuentro de sacerdotes conciliarios y laicos también, del día 13, Isaac? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, bueno, pues ese a través de la plataforma Zoom, basta con enviar un correo electrónico a Apostolado Selar, que lo recuerdo, apostoladoselar@architoledo.org, y en respuesta al mismo pues remitiremos el enlace para poder participar. Vamos a retransmitirlo además por YouTube a través del canal de la delegación. Por tanto, quienes no tengan esta aplicación, pues basta con que se conecten a las 5 de la tarde en Apostolado Selar Architoledo, que es el microsite nuestro de la delegación. Pueden encontrar el canal, el acceso al canal, y ahí podrán seguirlo en directo. Yo también, pues al hilo de lo que hizo don Álvaro, pues sí que quería animar a todos, ¿no? A los sacerdotes, pero particularmente a los seglares, a que participemos de esta escuela de acompañamiento, que es un proyecto precioso y que yo creo que a todos nos puede venir muy bien, porque aunque, como antes señalaba, incluso aunque no lo queramos, todos hacemos una labor de acompañamiento siempre y cuando compartamos nuestra fe, pero esto hay que saber hacerlo, efectivamente. Y por tanto la formación, como en todas las facetas de nuestra fe, también en esta es imprescindible. Estupendo. Don Álvaro. Sí, quería decir una cosa, porque a lo mejor algunos nos están oyendo y están diciendo, pues yo no he participado en la escuela de acompañamiento anteriores, ¿no? Bien, entonces las charlas anteriores, que son muy interesantes, pues están grabadas. Y cualquier persona que, por ejemplo, se meta en el YouTube del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, pues ahí puede encontrar estas charlas y tranquilamente escucharlas. Vale, perfecto. Bueno, en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener el testimonio de dos sacerdotes de nuestra diócesis que acompañan, son conciliarios de distintas realidades. Ahora les tengo que despedir. Isaac, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti siempre, como siempre, Conchi, y un placer estar con vosotros. Y muchas gracias a don Álvaro también por todo este impulso que le está haciendo de animar a los sacerdotes y de trabajar mano a mano con otras delegaciones. Desde luego que sí, don Álvaro, lo dicho, gracias. Muchas gracias a vosotros y a Isaac también por esa labor tan preciosa de animar también a los laicos.
Estupendo. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos, como les decía, con el testimonio de dos de nuestros sacerdotes que tienen mucho que contarnos acerca del acompañamiento. Enseguida estamos aquí. Y regresamos de nuevo para hablar precisamente de cómo es el acompañamiento y cómo es la tarea de los conciliarios de la Archidiócesis de Toledo, que tienen esa cita el próximo 13 de marzo. Hemos querido invitar a dos de ellos. Saludamos en primer lugar a don Juan Luis Gómez de la Torre. Él, bueno, ya le conocen porque la semana pasada también estuvo aquí como representante, bueno, y como director del Secretariado de Pastoral de la Tercera Edad. También es el representante del proyecto Custodios en este programa que compartimos todos los meses. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Pero en este caso está también como conciliario del movimiento de vida ascendente, que no sé si ha salido en algún que otro programa, pero ahora me va a contar qué es eso y cómo es su tarea y su papel como conciliario. Y bueno, en otra realidad totalmente distinta encontramos a don Valentín Aparicio, que tampoco necesita mucha más presentación. Don Valentín, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bueno, conciliario de la Acción Católica General de Toledo. ¿Vale? En primer lugar, contadme cómo es vuestro papel como conciliarios en cada una de vuestras realidades. Empezamos quizá por la, no sé si decir más desconocida, que es el movimiento de vida ascendente. Háblenos de él y cómo se desarrolla su labor. Bueno, pues el movimiento de vida ascendente es un movimiento apostolado seglar para personas jubiladas y mayores. Y aquí en Toledo, pues forman parte de este movimiento, pues algo más de 300 personas, unos 27 grupos repartidos por toda la diócesis. Y es verdad que las edades de este movimiento, pues como hemos dicho, jubiladas y mayores son a partir de 65, pero bueno, es verdad que más bien son pues de 75, casi 80 para arriba, ¿no? O sea, es verdad que tenemos algunos más jóvenes, por ejemplo el presidente que tiene 60, luego algunos de los animadores del grupo, pero suelen ser personas bastante mayores. Y bueno, y ahí pues la labor del conciliario pues ahora prácticamente es pues acompañar un poco a los distintos grupos. Cuando las cosas estaban mejor y no teníamos la pandemia, pues íbamos con el presidente y yo pues a visitar los distintos grupos de la diócesis, pues para que también se vieran un poco acompañados y arropados por la diócesis, ¿no? Para que no vieran que solamente es el grupo de la parroquia tal, que están ellos pues haciendo sus reuniones semanal o quincenalmente como aislados, ¿no? Sino que forman parte de un movimiento en el que pertenecen muchas más personas que las que están en ese grupo y esa es un poco la labor que veníamos haciendo. Yo además de ser el conciliario del movimiento, pues antes llevaba también algún grupo, era pues animador o conciliario de algún grupo del movimiento, pero bueno, ya por distintas razones y circunstancias, sobre todo por la edad de los miembros, pues esos grupos han ido desapareciendo y entonces ya actualmente no llevo ningún grupo, ¿no? Sino que la labor ya podríamos decir que se abre a todo el movimiento, ¿no? Y lo que veníamos haciendo era eso de visitar los grupos, encuentros diocesanos que también hacíamos en los tiempos fuertes, pues en Adviento, en Cuaresma, en Pascua, inicio de curso, final de curso, pero claro, a raíz de la pandemia pues todo parado porque al ser personas mayores, pues claro, pues te arriesgas también a convocarles y a reunirnos. Claro, es que no se puede. No.
luego está el añadido o la otra vuelta de hoja del tema de las nuevas tecnologías en las personas que son tan mayores. Luego me cuenta cómo se ha realizado el acompañamiento, porque si el acompañamiento de los consiliarios hemos visto antes que se ha hecho muy difícil el acompañar cuando no se puede acompañar en este tiempo de pandemia, cuando estamos hablando de unas edades de a partir de 65 años, primer grupo de riesgo, o sea, no me quiero ni imaginar lo que habéis tenido que hacer, pero bueno, eso lo hablamos luego. Don Valentín, una realidad muy distinta, ¿no? La Acción Católica General de Toledo, aunque también, ojo, pues es una asociación que acompaña a personas de esa edad, también hay... También entra, eso es, estamos divididos en 3 sectores, sector de infancia, que se dedica a niños y trabaja más pues, con familias, obviamente. Luego está el sector joven, que trabaja pues desde adolescentes hasta pues unos 30 años quizá, y luego ya se configuran pues grupos de acción católica de adultos, que hay pues desde gente mayor hasta, bueno, pues gente de 30 y pico, 40, 50 años, y más o menos esa es nuestra realidad. Hay presencia en muchas parroquias de la diócesis, sí. Y evidentemente con la pandemia pues lo mismo que contaba Juan Luis, los grupos se estaban reuniendo muchísimos por Zoom. Los de jóvenes no, porque los de jóvenes, en ese sentido quizá tienen un pelín menos de miedo y guardando las distancias de seguridad. Si se está en fase 2 se puede, si se está en fase 3 evidentemente no, dependiendo siempre y respetando escrupulosamente las normas que haya. Bueno, pues hemos tenido que estar jugando. De pronto una semana podías reunirte, a la siguiente semana no. Pero bueno, se ha intentado salvar la situación como se ha podido, pues un poco gracias a las tecnologías. Y luego también proponiendo mucho el trabajar en casa en familia, a través de tutoriales en YouTube y en redes sociales que se mandan a la gente que pertenece a la asociación y que están abiertos para el resto de personas. Y bueno, pues se puede preparar las cosas. Por ejemplo, la Semana Santa anterior del año pasado, que estábamos confinados completamente, fue espectacular porque juntamos unos 200 jóvenes haciendo oficios online y reuniones. Además, el formato de las reuniones muy fresco porque había una charla para todo el mundo, pero luego nos reuníamos en habitaciones, así se llama, en rooms, porque el Zoom te permite no juntar simplemente 200 jóvenes en una misma sala, sino luego para hacer reuniones por grupos y dinámicas, partirla en salas de 6 personas y poder ahí pues un poquito más compartir de una forma más personal, abrirte un poquito más a las personas del grupo. La verdad es que, bueno, dentro de lo dramático de la situación no ha estado mal la cosa. Ha sido muy dramática la situación cuando hablamos por el otro lado, ¿no? Del movimiento de vida ascendente. Bueno, pues es dramática en el sentido de que, claro, ahí poca gente maneja pues, las tecnologías, las nuevas tecnologías. ¿no? Las nuevas tecnologías. O sea, ahora mismo nosotros las reuniones pues están totalmente suspendidas, o sea, ni siquiera por Zoom porque no manejan, ¿no? O sea, que no manejan las tecnologías. Entonces, pues desde que empezó la pandemia, pues ya vamos alcanzando el año, pues no nos hemos podido reunir ni por grupos, ni a nivel de movimiento, ni nada, por eso mismo, ¿no? Porque no hay poca gente que maneja los móviles y de hecho incluso así de los más jóvenes, pues tampoco están muy duchos a ellos, ¿sabes? Entonces ahí los que sí están cogiendo como un protagonismo muy fuerte son los animadores de cada grupo. Nosotros tenemos, no con todos, porque no todos tienen WhatsApp, pero con los que tienen, pues tenemos un grupo de WhatsApp de los animadores de grupo, y entonces ahí, pues cuando estábamos en el confinamiento, pues lo que se hacía era preguntar por el grupo, ¿cómo están los miembros de cada uno de vuestros grupos, ¿no? Y entonces los animadores lo que hacían era dedicarse a llamar por teléfono a cada uno de sus miembros del grupo y luego por el WhatsApp pues decían, pues están bien, pues estamos todos bien, etcétera. O sea, había algún cambio, ¿no? De alguna, pues a lo mejor que se había contagiado o alguien que le habían ingresado o algún fallecimiento o algo, pues todo eso se comunicaba a través del grupo de WhatsApp, porque los animadores eran los que por teléfono pues estaban continuamente en contacto con sus grupos, ¿no? El presidente
pues de vez en cuando llamaba también a los animadores, pues yo algunas veces pues también por el grupo me ponía, o sea, nos ponemos en contacto con ellos y más bien la actividad que veníamos haciendo pues es esa, ¿no? Y luego, como no nos podíamos y no nos podemos reunir a nivel diocesano para esos encuentros que hacíamos en los tiempos fuertes, pues lo que estamos haciendo es pues preparar como una especie de revista, pues en Adviento, pues explicando un poco lo que era el Adviento, con comentarios al Evangelio de cada domingo de Adviento. Bueno, pues ahí ambientada la revista en el Adviento, ahora en Cuaresma pues también hemos hecho una, y hacerla llegar pues a todos los miembros del movimiento, pues para que vean que también estamos un poco unidos, ¿no? Sí, de esa manera. Preocupados por ellos e intentando pues hacerles llegar pues también un poco alimento espiritual, ¿no? Aunque sea pues cada uno desde sus casas, ¿no? Luego el 2 de febrero, que celebrábamos también el Día de los Patronos de Vida Ascendente, los ancianos Simeón y Ana, como tampoco nos hemos podido reunir para celebrarlo como hacíamos otros años, pues lo que hemos hecho este año es hacer unas pegatinas con una imagen de los ancianos Simeón y Ana, poniendo la fecha del Día de los Patronos, y esas pegatinas las hemos hecho llegar a todos los miembros del movimiento para que el día 2 de febrero pues pegaran esa pegatina en una vela, encendieran ese día la vela para estar de algún modo todos en comunión ese día, ya que no nos podíamos juntar, ¿no? O sea que bueno, pues ahí ingeniándonos un poco para... Es cuestión de echarle imaginación, ¿no? Claro. Como decíamos antes con don Valentín. Bueno, lo hemos hablado antes con don Álvaro y con Isaac, la importancia de la formación. Vosotros sois sacerdotes, habéis recibido una formación, habéis pasado por un proceso en el seminario, pero también sois, ese añadido, ¿no? De que sois conciliarios, ¿no? Y por lo tanto realizáis un acompañamiento en diferentes realidades y movimientos. ¿En qué medida pensáis que es importante la formación? ¿O con lo que ya recibisteis en el seminario, yo lo planteaba antes, es suficiente y todo sacerdote desde luego está llamado a acompañar? Don Valentín. Bueno, yo creo que la formación es siempre necesaria. Yo estudié en el seminario, luego después seguí estudiando otras cosas y soy profesor en el seminario, entonces tengo que estar siempre formándome porque siempre estoy haciendo apuntes, siempre estoy dando charlas, aparte me piden un montón de charlas por muchos sitios. Por ejemplo, esta semana he tenido, pues yo creo que 4 o 5 charlas de formación, aparte del seminario, 2 de ellas para el extranjero, en inglés incluso, o sea, es que estás siempre haciendo un montón de cosas. Yo creo que la formación es necesaria porque no puedes aparecer en redes o en televisión, o en mi caso que tengo un canal de YouTube que sigue mucha gente, si no vas a dar un contenido, o sea, y para dar un contenido te tienes que formar, y luego para conocer a las personas también hay que formarse. La gente pide de ti que estés muy bien preparado, porque es que los retos son impresionantes. Luego te llama cada persona con un montonazo de problemas, van a verte, problemas que tú muchas veces no sabes abordar si no te has preparado antes o no te has formado antes. A mí me ha pasado un montón de veces que una persona va a tratar un tema contigo y tú quedas un par de días después con ella porque necesitas leer o asesorarte un poquito más sobre una cosa. O sea, al fin y al cabo un sacerdote es como una especie de médico del alma. Y para ser médico del alma pasa como un médico del cuerpo. Un médico tiene que estar siempre actualizado. No puede decir, bueno, estudié la medicina hace 20 años, sí, ya. O sea, tienes que estar siempre leyendo artículos, leyendo... Y a mí me pasa pues un poco algo semejante. Yo aprovecho sobre todo mucho los veranos para leer, y luego ahora con el toque de queda a las 10 de la noche pues también una maravilla, porque puedes dedicarte una cantidad de tiempo brutal pues a preparar cosas, a preparar cuestiones que te piden. O sea, en el fondo es profundizar, ¿no? Para conocer bien a Dios, pero para conocer bien el corazón humano. Claro. Porque ambas cosas son necesarias, es que si no estamos fuerísima, claro. O sea, no damos por hecho que con la formación, por ejemplo, que recibís en el seminario, pues eso, ya lo tenéis todo sabido y todo aprendido como para realizar un buen acompañamiento, sino que, como hemos visto antes, los encuentros de conciliarios, el próximo encuentro que va a haber, la Escuela de Acompañamiento y Dirección Espiritual que propone la Vicaría para el Clero, son necesarias, don Juan Luis. Sí, totalmente, porque es eso, además,
pues claro, van saliendo pues documentos nuevos del magisterio, que si encíclicas, exhortaciones apostólicas, pues todo eso es bueno también pues conocerlo, leerlo, profundizarlo, pues porque es como decía Valentín, ¿no? Porque luego es el alimento pues que tú das a la gente que acompañas, ¿no? Porque la gente que está en un movimiento, pues va a ese movimiento para recibir alimento, ¿no? Para alimentar su fe, para alimentar su vida cristiana, ¿no? Y ese alimento, pues evidentemente, de quien lo busca es del sacerdote, ¿no? Y el sacerdote, si a su vez no está bien alimentado, pues entonces, pues claro, pues qué va a dar, ¿no? ¿Qué va a compartir? Es como decía él, ¿no? Que si tú te presentas pues a un programa de televisión o te llaman a dar una charla, etcétera, pues la gente lo que espera es aprender algo, ¿no? Es quedarse con algo, ¿no? Y eso, pues, a nosotros pues también nos exige, ¿no? Nos exige estar pues en una continua formación, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, cuento una anécdota reciente, ¿no? Sí. Antes de pasar a plató, pues estaba yo preguntándole precisamente a Valentín una cosa de Sagrada Escritura, ¿no? Digo, porque él como es experto, pues entonces le preguntaba y, ¿no? Y bueno, pues porque al final te van surgiendo siempre, pues a lo mejor, pues dudas o a lo mejor preguntas que te hace la gente y tú a lo mejor se las contestas de una manera, pero quizá luego pues otra persona te puede dar otro enfoque, otra luz, ¿no? Y siempre pues tenemos que estar en continuo aprendizaje también, ¿no? Pero también, Conchi, a ver, yo diría también mucha oración, porque un cura tiene que ser un hombre de Dios. Entonces, es verdad, o sea, la formación es muy importante y todo lo que uno sepa, pues ahí va. Pero tampoco es que la gente te pida ser enciclopedias con patas, no. O sea, tienes que ser como muy de Dios. Yo creo que, o sea, memorizar el catecismo de la Iglesia Católica está bien, ¿no? Pero la gente, cuando nos acercamos a que nos acompañe un sacerdote, totalmente, pedimos algo más, totalmente. ¿no? O sea, hay que ser como muy de Dios. Mira, yo eso siempre lo he tenido muy claro. Te levantas, yo por las mañanas me levanto. Lo sabemos, tú Mi desayunos. desayuno. Grabo para el YouTube. Y una vez que grabo para el YouTube, a la iglesia. Y todas las mañanas, pero vamos, hablo por la inmensísima mayoría de los sacerdotes. Si no pueden por las mañanas porque tengan clase en un instituto o lo que sea, lo hacen en otro momento del día. Tu hora y media, 2 horas de meditación, eso es como el desayuno. Eso no falta. ¿Por qué? Porque al final, si tú no vives de Dios, si no estás lleno de Dios, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a transmitir? O sea, eso es lo fundamental. Y al final, o sea, la formación es importante, claro que sí. Pero la gente necesita a Dios, la gente tiene mucha hambre de Dios, la gente llega muy herida, ¿eh? Y hay veces que solo un milagro de Dios en el corazón de las personas las sana, ¿eh? Por mucho que a una persona le diagnostiques, pasa esto y te pasa esto, por esto, vale, muy bien. Pero es que llega un punto en que o Dios cura o cero. Y ahí estás tú para no simplemente acompañar a la persona, sino darle una palabra desde Dios, no tuya. O sea, la gente no va buscando tu palabra, o sea, va buscando la palabra de Dios y uno tiene que vivir sobre todo como muy unido a Dios, y eso se logra, pues claro, gracias a la oración, gracias a la meditación, y yo creo que ese es el pilar fundamental total. Sí, sí. Hombre, de hecho en el seminario nos decían mucho lo de la teología arrodillada, sí, ¿no? Eso O es. sea, que eso nos insistían mucho en ello, ¿no? O sea, que y es verdad. O sea, que... Bueno, que os jugáis mucho entonces en esta labor como conciliarios, desde luego. Antes, don Álvaro hablaba de cierto miedo, cuando a lo mejor llega algún sacerdote y le propone, oye, mira, te tienes que hacer cargo, pero como conciliario de este grupo, o tienes que... ¿Lo veis así vosotros? ¿Hay cierto miedo? O incluso desde vuestra experiencia propia, a lo mejor al principio, oye, Valentín, que te tienes que hacer... conciliario de Acción Católica General de Toledo, con todo lo que eso supone, que sabemos que la Acción Católica está muy extendida. Cualquier reto implica miedo, pero cualquiera. O sea, yo a lo largo de la vida de sacerdote, son 11 años ya, cada cosa que te proponen, pero bueno, todos los que nos estáis oyendo por la televisión, pues claro. ¿Cuántos padres de familia? ¿Tenemos otro niño o no tenemos otro niño? Y te da el miedo. En la parroquia te proponen, oye, necesitamos catequistas, alguien que lleve Cáritas, Manos Unidas. Ay, pero ¿por qué yo? Ay, pero si es que yo no sé, pero si es que el fulanito o la menganita lo haría mejor que yo. O sea, eso siempre, o sea, porque las responsabilidades...
Pero bueno, llega un punto en que hay que tirarse a la piscina, porque como uno esté para meterse a la piscina, como metiendo el piececito a ver si el agua está fría o está caliente, al final nunca saltas a la piscina, o sea, y bueno, tienes que confiar no en ti, pero sí pues en que tus superiores lo han visto y te lo están pidiendo, y sobre todo en Dios, o sea, porque ahí dices, bueno, pues si a mí Dios me está pidiendo esto, pues para adelante, o sea, todos en la vida tenemos retos y situaciones en las cuales pues son como un challenge, que ahora se lleva mucho la palabra, como un reto, y tienes que dar el paso para adelante, sin duda. Don Juan Luis. Sí, no, está claro que es Dios el que nos capacita, ¿no?, también para esa tarea, porque siempre que te proponen algo, pues claro, pues te entra ahí esa incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, y a ver cómo, y a ver si... Pero bueno, siempre ahí contamos con la ayuda de Dios, ¿no? Y es como, pues, se dice tantas veces, ¿no?, con el tema de la vocación, ¿no?, que Dios no llama a los capaces, ¿no?, sino que capacita a los que llama, ¿no? Entonces, pues eso es lo que el Señor pues te va dando también, ¿no?, en cada momento, ¿no? Pues esa ayuda que tú necesitas también, pues para desarrollar pues esa tarea que se te encomienda, pues con la mayor fidelidad y el mayor pues amor posible, ¿no?, a Dios y a los demás. Bueno, rápidamente, una anécdota de vuestra labor como conciliarios, una anécdota así rápida que podáis compartir con todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, pues yo voy a hacer como una unión, ¿no?, anécdota, y también voy a hacer una memoria agradecida, ¿no?, de Antonio y Carmen, que son un matrimonio que fueron presidentes del movimiento de vida ascendente más de 20 años, y ya fallecidos los dos, fallecieron el año pasado, y Carmen, pues cuando a mí me nombraron conciliario del movimiento, y llegué al movimiento porque llegué al movimiento antes de ser conciliario, pues ella siempre dice, este sacerdote es un regalo de Dios. Dice, pero fíjate, tan joven, tan alto, ¿no? Dice, es un regalo de Dios, ¿no? Entonces, pues al final es lo que quería decir, ¿no?, y terminar con esto, ¿no?, que si pues yo soy un regalo de Dios para el movimiento, pues el movimiento también es un regalo de Dios para mí, ¿no?, porque me está enriqueciendo también mucho, ¿no? Qué bien. Don Valentín. Pues anécdotas, la verdad que cada semana me pasa alguna historia, porque con esto no lo dudo. Sí, con esto de grabar vídeos en redes sociales, que también a través de la Acción Católica pues empezó a difundir mucho vídeos que hacía por YouTube, pues es que cada semana me pasa algo. Historias, sí. O sea, de pronto que te llamen desde Ecuador, desde Estados Unidos, por ejemplo, la semana pasada me llamaron de la diócesis de New Jersey, justo enfrente de Nueva York, para dar charlas allí, pero eso ya será para el mes de abril. Luego te llaman de colegios, pero del planeta Tierra, medio planeta Tierra, también para que les hables, punto, pues ahí estuvimos. La semana pasada estuve también hablando a los jóvenes, la delegación de juventud de la diócesis de Málaga, bueno, pues también. Y luego es gracioso porque esta semana me llegaron, la semana pasada, 2 vídeos de que pues colocan, bueno, en los vídeos que yo hago, un par de familias los ven por la mañana, todos juntos, mamá, papá, los niños, tal, y entonces los niños lo que hacen es imitarme a mí. Los desayunos. Y entonces, claro, me llamaron, o sea, los padres les grabaron un vídeo a sus hijos imitándome a mí, pues como yo me pongo para rezar, como yo me pongo para hablar, tal, y los niños, nada, que no podían ni hablar nada, intentándome imitar, y luego me mandaron a mí los vídeos que me partía de la risa. Ay, pero vamos, todo eso me pasa cada semana, sí. Es lo que tiene que estar ahí en la red, ¿verdad que sí? Me encanta. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a don Juan Luis, don Valentín por acompañarnos y compartir su testimonio como conciliarios de diferentes realidades de nuestra diócesis. Y lo dicho, el próximo 13 de marzo tendrá lugar este encuentro. Ya hemos visto que para conciliarios, sacerdotes en general, y también este año abierto a los laicos por videoconferencia y organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y la Vicaría para el Clero. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene.